Hola, soy Dastir y a través de este canal te voy a contar mi historia. Aquí estoy otra vez con mis recuerdos. Había quedado que te iba a contar cuál era la vida de una mujer que se le dijo que solo podía ser recepcionista a hoy. Entonces, solo podía ser recepcionista y de hecho así fue. Acepté el puesto de recepcionista porque, telefonista, recepcionista, como se llamaba en esa época, porque tenía 2 hijos que alimentar y ese trabajo me parecía muy interesante. Me parecía que el destino me lo había puesto en mi camino porque algo me tenía que traer y así lo hizo, me trajo muchas cosas. Entonces, de aquel trabajo de recepcionista, precisamente un día después de dejar los hijos en el colegio después de comer, entró una llamada. Y de haber contestado a esa llamada de una forma eficiente y haber solucionado un problema de un flete, sin que nadie me ayudara porque estaba sola en la oficina, eso permitió que cuando llegó el director de flete, se llevó la mano a la cabeza diciendo que quién había hecho ese trabajo. Y le dije que yo. Y me preguntó, ¿y qué haces ahí de recepcionista? Y le dije, porque es lo que me han dicho que valgo. Ese señor también era el director de flete de esa empresa, también era de Egipto, y no se había enterado que yo era de Egipto. Total, que me dijo, tú ahí no puedes estar, tienes que venir conmigo. Y le dije, pues se enfrenta usted al administrador y al director porque yo no pienso abrir la boca. Al día siguiente estaba en el departamento de flete. Y con ese señor que fue mi primer maestro, este señor Mohammed Naim. Ese señor fue un gran profesor de todos los contratos de fletamentos que estuvimos haciendo, la experiencia, los cierres, aquella cabina de telex con 5 teles juntos, una banda amarilla que teníamos que grabar haciendo perforaciones, o sea que cuando tecleabas se hacían perforaciones y a través de esa banda perforada el lector lo iba leyendo y traduciendo en esa máquina ruidosa, asquerosa que se llamaba telex, y estaban los 5 en línea dentro de una cabina de cristal porque tenían que insonorizar, porque si no la oficina se volvía loca con un telex en marcha todos los días que parecía peor que un tanque. Entonces, esos telex se ponían en fila porque la misma cinta amarilla se tenía que utilizar logísticamente hablando, de coger la punta y meterla en el segundo aparato para que mientras que el primero todavía estaba saliendo la orden, en el segundo aparato podíamos llamar y conectar con otro armador o fletador según era o carga, para que así en 5 oportunidades de contactar a diferentes clientes y hacer la oferta al mismo tiempo. O sea, fíjate cómo era la logística que se aplicaba en ese tiempo y el ingenio que uno tenía que utilizar para que poder trabajar no a la velocidad de hoy, pero a una velocidad bastante respetable por aquellos años. Y lo mejor era la carrera que te pegabas desde la cabina de teles al teléfono, que era de tierra y de disco, que metías el dedo a veces y se te quedaba dentro, y dentro de ese teléfono tenías que estar hablando para negociar la cláusula como si estuvieras en un mercado. Pues todo esto, efectivamente, todos estos recuerdos vienen un poco para comparar y hacer ver que la vida no siempre fue tan cómoda como hoy con toda la tecnología que tenemos, sino que hacía falta agudizar el ingenio. Por ejemplo, un cálculo de flete, en aquellos años tenías que rellenar
por lo menos 3 páginas de una libreta para hacer los cálculos pertinentes y poder saber la distancia, el consumo, el precio y tal. Hoy te lo da una aplicación que en un segundo te puede calcular lo que tú quieras y como quieras, y la otra parte puede recibir una oferta en décima de minutos. Total que todo aquello era un tiempo diferente, instructivo y sobre todo difícil máxime para ser una mujer en aquellos años, donde en esa naviera que empecé, se puede decir que el día que me pasaron al departamento de flete con la pelea que hubo alrededor, era como más o menos una mujer va a estar aquí sentada. Y entonces tuvieron que contratar a otra mujer porque no podía ser una mujer extranjera ahí sentada sin haber otra mujer que era española que debía de estar sentada en el mismo departamento. Era como, no sé, una historia un poco absurda, pero fue el punto. Pero a mí me dio también la oportunidad para conocer una de las primeras mujeres que había en España que trataban de flete, y que la verdad fue una gran maestra y compañera de esos momentos, ¿no? ¿Qué empeoró ese momento o qué nos llevó a otra, o qué me llevó a otra etapa de la vida? Pues la caída económica que hubo de los años, la crisis económica que hubo de los años 80. Entonces, ¿eso qué representó? Representó que España, que tenía más de 9 millones de toneladas de barcos en propiedad, pues los vendieron, los perdieron. ¿Por qué? Porque todos tenían créditos navales. Igual que la hipoteca de la casa de hoy, pues eran créditos hipotecarios sobre la compra de los barcos, que no pudieron pagar porque el mercado fue difícil en aquel momento, no supieron superar esa crisis y los vendieron o simplemente los dejaron de pagar. ¿Y quién se hizo el primer armador de España? Allá por los años 80-81, pues el Banco de España. El Banco de España, que se quedó con toda aquella flota que no sabía ni cómo gestionar, y de ahí que abrió la Sociedad de Gestión de Buques, la SGB famosa, que más de uno, si me escuchan, se recordará de ella. Fue el primer armador de España, imaginaros, un banco, el primer armador de España. Pero eso trajo una crisis en el sector naval, una crisis muy importante. Perdieron los astilleros, se quedaron paradas todas las nuevas construcciones, muchos marinos perdieron su puesto de trabajo, hubo muchas injusticias de sueldos sin pagar, se montó el sindicato libre de la Marina Mercante, donde defender los derechos de algunos, de muchos gallegos, que son los que más sufrieron en aquel momento, porque también son los mayor, de donde proviene el mayor número de marino mercante, y de ahora también de marinos para el offshore. Pues todo aquello tiempo me llevó a una desilusión tan grande, que me fui de esa naviera sin coger ni siquiera el dinero de la indemnización, porque es que me pareció tan denigrante todo lo que vi que no lo quería volver a ver. Y con una amiga mía que era argentina, decidimos que íbamos a montar una empresa de traducción, y entre 2 personas dominábamos 9 idiomas, y montamos una empresa de traducción desde casa y anunciándonos por palabra en un periódico de Madrid que se llamaba Ya, que era muy... me río porque era un periódico enorme, solo verlo ya te asustaba. Bueno, pues tuvimos tanto éxito que no podíamos parar de trabajar de noche, de día, con una máquina de escribir, que a veces tuvimos que comprar una máquina de escribir portátil.
ya era eléctrica. Y ya no la llevamos de aquí y de allá, porque a veces había información confidencial que no nos dejaban sacar de los sitios. Y bueno, y esas experiencias de traducción, lo digo para muchos si me escuchan que no les gusta traducir, yo siempre digo lo mismo, a través de la traducción se aprende un montón, porque no solo aprendes cosas que a lo mejor desconoces. Yo llegué a traducir documentos hasta para la central nuclear de Trujillo, creo que era. Entonces, ¿qué sabía yo de nuclear? No sabía nada. Por supuesto, no podía decir nada, ni podía tampoco, pero eso, todo lo que hice ahí dentro también me lo llevo de experiencia, y es mi experiencia. Y todo lo que traduje en cuestiones de medicamentos, en cuestiones de aparatos tecnológicos, todas las traducciones que pude hacer eran para mí un grupo de oportunidades que también me había creado la burbuja de mis sueños imposibles. Y le había metido dentro ese grupo de oportunidades porque de cada una de ellas hacía mi mundo. O sea, de cada traducción hacía mi mundo, que es el que me ayudaba a superar y a darme fuerza y a seguir estudiando para mejorar mis traducciones. Con ellas encontré el trabajo de mi vida en el seguro. Y eso fue precisamente una traducción que no hice traduciendo, sino interpretando. Y la interpretación me llevó a presentar un estudio que los otros querían presentar, la compañía de seguro quería presentar en Londres. Y de esa traducción y de esa oportunidad y de ese momento inició mi aventura en Londres. Bueno, espero que te haya gustado estos minutos que hemos compartido y te espero en mi otro capítulo.